Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6276, el número 41 de esta temporada, y corresponde a hoy, lunes, día 20 de noviembre del año 2023, festividad de San Edmundo. Llevamos ya 6.276 programas de Onda Pesquera y desde el primer día nos propusimos ayudar a nuestra buena gente de la mar, y así lo continuamos haciendo hace ya 6.276 días. En esta nueva singladura de Onda Pesquera, la radio de la mar, ocuparán los camarotes de invitados Pipo Prendes, que, como siempre, con sus canciones, embarcará en Candás, en Asturias. Lara Graña, desde la redacción del Faro de Vigo, diario decano de la prensa española, con quien, como cada semana, comentaremos la actualidad del sector pesquero. En Sanlúcar de Barrameda embarcará Javier Garat para hablarnos de un importantísimo tema, como es el consumo del pescado y del marisco para la salud del pueblo español. Otro de nuestros invitados de hoy es Rafael Codes, prestigioso escritor, que embarcará en el puerto de Valencia para comentarnos interesantes historias que aparecen en su último libro, El Galeón de Manila. En el puerto de Barcelona nos espera Dani Molero, director de Naucher Global, para ponernos al día en la actividad marítimo-portuaria. Y desde Madrid, y para embarcarse en Onda Pesquera, la radio de la mar, llegará al puerto de Alicante el capitán de navío e historiador Eduardo Bernal, para hablarnos de la piratería. Qué interesante tema. En Santander se embarcó Begoña Merino y en Madrid Jorge Álvarez. Un día más y ya van 6.276. Les habla, encantado e ilusionado, Jesús Ferreiro. Vamos a comenzar ya. Como siempre, estamos transmitiendo desde Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española. Onda Pesquera, la radio de la mar, transmite a través de radioespaña.es, Seno FM,
Google Podcast, Spotify y Amazon. Por eso nos podéis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares o desde cualquier lugar de este planeta vagabundo que mal llamamos Tierra. Podéis escucharnos a la hora que queráis y las veces que os apetezca. Permitidme hoy también saludar a las personas que nos estáis escuchando a través de Teiba Radio Cantabria o de Radio Roncudo de Corme, ahí en la Costa de la Muerte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Una vez más, queremos agradecer y saludar, cómo no, a todos los hombres de la mar, estéis embarcados o estéis en tierra. Saludos muy especiales para vosotros y más especiales todavía para los que a través del teléfono os ponéis en contacto con nosotros, con Onda Pesquera, la radio de la mar. Como veis, las personalidades y los temas que nos acompañan son del máximo interés. Por eso estamos deseando ya comenzar este interesante Singladuras. Para todos, pues, nuestra más cordial y entrañable bienvenida a bordo. Estamos preparados para iniciar ya la singladura de hoy. Atención, Candás. Adelante, Pipo Prendes. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Seguimos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y seguimos en la singladura número 6275 programas que llevamos ya en antena. Y una vez más, vamos a conectar con el diario decano de la prensa española, con el Faro de Vigo, donde su redactora jefe, Lara Graña, como siempre, nos atiende muy amablemente y nos regala su sabiduría sobre el sector pesquero. Buenos días, Lara. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, muy bien. Y bueno, cuando me dices esas cosas y con 6.000 y pico programas, madre mía, feliz de formar parte de vuestra singladura, claro que sí. Tampoco te vengas arriba, ¿eh? O sea... No. Oye, Lara, ¿hay alguna buena noticia del sector pesquero o no? Pues mira, sí. Tenemos qué bien. Una buena noticia. Es una buena noticia relativa a 3 barcos que son muy conocidos aquí singularmente en el puerto de Vigo. Son 3 barcos bacaladeros que estaban en manos de capital portugués y que ahora ya se cierra, pues fíjate, hoy se cierra el acuerdo de compraventa. Entonces son 3 barcos bacaladeros que van a empezar a formar parte de una armadora histórica de aquí de Vigo, que es de la Casa de los Molares, que ahora tienen el Monte Meixueiro. Y ahora son 3 barcos que van a formar parte de su flota, que los han comprado con las cuotas y van a operar en el caladero de Terranova, en Nafo. La armadora se llama Valiela y los barcos es el Nuevo Virgen de la Barca, pero en portugués, Nuevo Virgen da Barca, que es súper conocido. Había otro que se llamaba antes Nuevo Virgen de Lodairo, que ahora es el Madrus, y Lenuk. Entonces son 3 barcos que, bueno, teniendo en cuenta tanta pérdida de capacidad, que es lo que estamos hablando últimamente, pues mira, un poquito de buena noticia sí que tenemos. Entonces, mira, la verdad es que estoy súper contenta de que se recupere algo, sí. Claro que sí, y además hay que celebrarlo. Oye, el Virgen de la Barca, a mí me suena muchísimo, ¿no? ¿No es muy antiguo ese barco o es nuevo? No. El barco fue rehabilitado, debe ser del año 88. Eso 90. es. Sí, pues ahí estábamos nosotros, claro. Sí. Vamos, bueno, ahora lo digo de cabeza, pero fue rehabilitado. El que tiene más capacidad es el que ahora se llama el Madrus, es el que está en mejor condición. El Madrus tiene bandera de Estonia y va a seguir faenando con bandera de Estonia. El Lenuk y el Madrus van a seguir faenando con bandera de Estonia, pero con capital 100% de Vigo, y el Nuevo Virgen da Barca seguirá faenando con bandera portuguesa, pero lo mismo, con capital de Vigo, porque en NAFO hay cuotas asignadas por países. Entonces básicamente lo que vale en esa transacción es la cuota, es el derecho de pesca, pues de gallineta, de fletán, bueno, ya sabes tú mejor que yo, el cigala. Entonces lo que se paga, el activo más valorado es los derechos de pesca en los grandes bancos de Terranova, en NAFO. Pero mira, a fin de cuentas son barcos que descargan aquí,
que se reparan aquí, que pertrechan aquí. Entonces, mira, de hecho lo pensé el otro día, que yo le decía yo, mira, es una cosa buena que tengo que contarle a Jesús, porque estamos un poco necesitados Es verdad. de buenas noticias. Es verdad. Así que, Oye, sí. oye, Lara, ¿y esos 3 barcos van a tener su base en Vigo o no? Sí, la base la van a tener aquí, y van a descargar aquí y van a hacer todo Ah, qué absolutamente bien, aquí. qué bien. Entonces, claro, a efectos de, ya sabes, remotorizaciones, reparaciones cuando suben al carro, cuando acaba cada marea. Sí, pero Sí, es todo trabajo, de eso es trabajo claro que también. sí, es trabajo, es volumen de descarga, es trabajo para el frigorífico, para el transporte, para las pescantinas. Sí, es una buena noticia. Y aparte es una armadora histórica. Los Molares fueron de los primeros, porque Sí, el fundador de la empresa, es que a mí me suena mucho, sí, 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 sí. sí, sí, es de los primigenios de finales de los años 30, con aquellos primeros barcos de vapor. Luego se pasaron a barcos más potentes ya de arrastre, pero fueron los primeros que empezaron a hacer salazón de bacalao. Por eso me Aquí suena a mí, por eso me suena, Sí, claro. sí, sí. Entonces, vamos, es una armadora histórica y mira, yo me alegro mucho porque sigamos anclando aquí el capital y el desarrollo. Oye, ¿y estos pesqueros van con bandera de Estonia? Sí, Qué cosa más rara, dos. o no, o es normal. Bueno, en su día estos barcos se vendieron porque eran todos de capital español. Se vendieron porque las cuotas que tiene España en NAFO son las que son, no van a crecer, sí. Entonces, Estonia le corresponde una parte de lo que es la asignación de cuotas en NAFO, y a Portugal también. Entonces, realmente lo que te compensa es seguir explotando el barco bajo el mismo pabellón. La sociedad matriz está en los puertos de Estonia o en Aveiro, en el caso, en Portugal, pero pasa muchísimo. Y, por ejemplo, todos los barcos de Malvinas que tenemos en la flota española, todos, salvo probablemente el Kestrel y otro más, todos descargan, se reparan, pertrechan, todos en Vigo. De hecho, en Vigo, fíjate, en Vigo, para ponerte un ejemplo, tenemos 34 barcos que faenan en Gran Sol, en el caladero de Gran Sol, y solo 10 son de bandera española. Y sin embargo, los 34 descargan sus capturas aquí en Vigo, con banderas de Francia, de Reino Unido y uno de Bélgica. Y todos descargan aquí. O sea que la exportación de pabellón se llevó muchísimo, sobre todo a principios del 2010, Es 2011, verdad, es verdad. y sigue operando aquí porque el puerto de Vigo pues tiene unas capacidades muy potentes. Ahora hay que repotenciarlas, que es lo que hablábamos la semana pasada, porque estamos perdiendo bastante músculo, pero aún así, pues la calidad de las comercializadoras, el nivel de exportación, toda la cadena que va a Berca Madrid o a Berca Varna está súper engrasada desde hace muchas décadas. Entonces el puerto de Vigo es un referente. Por eso aquí tenemos también flota, tenemos 2 barcos, por ejemplo, que es de bandera rusa, pero que es de capital también de aquí de Vigo, y faenan los dos con pabellón de Rusia. Y pese a las sanciones, los barcos rusos quedaron exentos, los barcos pesqueros rusos quedaron exentos de la prohibición de poder acceder a puertos de la Unión Europea. Entonces, aquí tenemos, es como una especie de torre de Babel, ¿verdad? Aquí en el puerto de Vigo, a nivel de pesca, y es súper bonito ver barcos portugueses de Estonia, de Rusia, de Malvinas. Yo creo que es un poco la riqueza que nos da la pesca y que nos debería seguir dando si nos dejan seguir pescando, claro. Oye, Lara, ¿y esos 3 barcos dónde van a pescar? Van a faenar en Nafo, porque tienen cuotas para fletán, para raya, para gallineta, y creo que para cigala también tienen un poco de cuota. Y lo que habitualmente hacen estos barcos, los de mayor envergadura, probablemente lo haga el Madrus, lo que hacen a veces es bajar hasta cerca de Malvinas, en aguas internacionales, lo que se conoce como la milla 201, fuera de la jurisdicción de Argentina y Malvinas, y ahí pues pesca bastante merluza, por ejemplo. Entonces son barcos que están capacitados por envergadura y por capacidad para faenar en aguas internacionales. Los otros 2 son más pequeñitos, entonces se centrarán únicamente en el caladero de Nafo. Pero como la industria pesquera de aquí
está creciendo tanto la demanda para procesar, para exportar principalmente a la Unión Europea. Estoy convencida de que todas las capturas de estos 3 barcos ya están vendidas a comercializadoras de aquí de Vigo que necesitan ese pescado porque ya tienen acuerdos pues con supermercados o con clientes internacionales para venderlo. De hecho, es una garantía, ¿no? de saber que vas a pescar, pero que ya tienes un acuerdo de a quién venderle esas capturas. Entonces, bueno, es una cadena de valor que continúa y que le sigue dando fuerza a este puerto que, bueno, es lo que decimos siempre. Este puerto tiene la fuerza de que tenía muchas flotas, ahora nos quedan muy poquitas, por desgracia, pero hay que seguir peleando para que por lo menos las que tenemos no perderlas también. El pasado lunes presumiste de que habías madrugado y a las 6 de la mañana te habías ido a dar un paseo por la lonja. ¿Hoy ha sido o no? Pues fui la semana pasada, el miércoles, si no recuerdo mal, no fui a la lonja, no fui a la descarga, pero sí que estuve por el puerto y estuve al lado en una piscifactoría de mariscos, donde limpian pues el berberecho, la navaja, el mejillón y demás. Y también estuve pasé por el lado de frigoríficos de Vigo, que es la referencia aquí en Vigo, y es que, por ejemplo, es el frigorífico que provee de hielo a los barcos. Al lado del frigorífico tienen una especie de tubería a través de la cual se pasa el hielo ya en escamitas para cargarlo en los barcos que salen a faenar, por ejemplo, los barcos del cerco o los barcos que van a Gran Sol. Y la verdad es que es súper bonito, es algo digno de ver, ver cómo carbura el puerto, es muy bonito. Sí. ¿Se sigue llenando el hielo a través de la tubería que se pone encima de la bodega? Sí. ¿Ah, sí, es muy chulo, sí. Fíjate, joder, sí. Lo recuerdo yo. Bueno, desde hace siglos eso. Caramba. Es súper bonito porque aparte las mismas pescantinas los de segunda venta, la gente que va a vender, las empresas que van a vender de piscifactoría también, claro, pasan por allí para coger el hielo para tener pues sus rodaballos, sus lubinas o lenguado o lo que sea. Y es súper bonito. Y aparte, fíjate, en la parte de los mariscos está habiendo una demanda muy importante porque se está valorizando bastante el consumo de mejillón, no solo para conserva. Ah, qué bien. Sí, hay mucha demanda, entonces la gente de vender el mejillón, que me parece una delicatessen, el mejillón simplemente cocido con un chorrito de limón. Sin duda. Y es una proteína riquísima, barata, porque es baratísima, y afortunadamente están notando un incremento de la demanda, así que bueno. Ya ves que hoy sí que traigo buenas noticias, sí. Sí, para vosotros lo rico es todo es barato, pero bueno, a la clase obrera, no sé, pero sí, los mejillones que a mí me encantan y son baratos. Es que es una maravilla. Y es un alimento fantástico. Y unos berberechos también cocidos con un poquito de limón. Madre mía. También. Sí. Bueno, no los pongas los dientes largos ahora. No, porque si no me va a dar hambre a mí también. Y me quedo. El próximo lunes me gustaría hablar contigo sobre el tema de las piscifactorías. ¿Pueden dañar mucho a la pesca o cómo es el tema? Mira, ya que yo creo que estamos ahora mismo en un punto de armonía forzosa entre las dos partes. De hecho, fíjate, ahora que me preguntabas del puerto, cada vez más en el mercado de segunda venta. La lonja de Vigo es una lonja muy grande, tiene una parte de primera venta donde, pues por ejemplo, están las descargas de Gran Sol o de los trasmayos o de los cerqueros, y bueno, también ver los peces espada, por ejemplo, es una maravilla, y de los atunes. Y después hay un mercado de segunda venta que ahí es ya donde están, por ejemplo, el mercado de acuicultura. Yo recuerdo cuando fui la primera vez al puerto de Vigo a una subasta hace 6 o 7 años, que el mercado de segunda venta en la parte de acuicultura era muy pequeñito. Recuerdo haber visto algunas cajas de rodaballos que venían de Portugal y de la Costa da Morte, pero era pequeñito. Y ahora es mucho, pero mucho más grande. Ahora sí que vienen pescados pues desde el Mediterráneo incluso, por supuesto Portugal, Costa da Morte, norte de Lugo,
y bueno, y el interior de Galicia. Yo creo que es una convivencia que se ha visto obligada a ser forzosa, porque dado que no dejan de recortarnos derechos de pesca salvaje, hay que abastecer de alguna manera el mercado. Y la única manera de abastecerlo ahora mismo es con acuicultura. Entonces yo creo que va a ser, bueno, es un tema interesante, porque aparte en Galicia tenemos un montón de empresas pesqueras tradicionales que se están metiendo en acuicultura. Yo creo que es un tema muy bonito de conversar, sí. Pues hablaremos de eso. Perfecto. ¿Alguna cosa más, Lara? Quiero comentarte, sí, que en las próximas 2 semanas vamos a tener alguna novedad de Villa de Pitanxo, porque va a haber testificales en Madrid de 2 responsables de la empresa que van a declarar también como imputados, el director general y el director general de flota, los 2, y también el juez ha aceptado que declaren como testigos ex trabajadores del Villa de Pitanxo para hablar de las condiciones de trabajo en el barco, cómo estaba el barco y demás. Y tiene que estar a salir, yo creo que antes de final de año, el informe definitivo de la CIAIM, en el que ya se tienen que incorporar las conclusiones, el resultado de la misión submarina y también de las pruebas que se hicieron en el Canal del Pardo con la maqueta. Bueno, va a ser la primera vez que un informe técnico nos va a decir por qué se hundió el Villa de Pitanxo. Yo creo que tenemos todos un poco en la cabeza las causas. Que lo digan oficialmente. Exactamente, y ya sin ambajes y sin rumores y sin cosas raras. Cuando les confieso que cuando empiezo a hablar con Lara digo, bueno Lara, 5 minutos. Bueno, llevamos ya 15. Bueno, Lara... Somos un desastre. Es un placer. La culpa es mía. Es un placer. No, muchísimas gracias, Lara. Un besito. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Adiós. Navegamos unidos, la gran familia del amor. En Onda Pesquera, la radio de la mar, vamos a hablar de un tema recurrente. Vamos a hablar de un tema importantísimo, diría que vital, nunca mejor dicho. Vamos a hablar del tema de por qué se ha rebajado o se ha anulado el IVA de muchos productos y no se ha hecho lo mismo con el pescado. Eso es uno de los motivos por lo que en este país cada vez se consume menos pescado. Y es un motivo preocupante. Sí, es verdad que es preocupante para el sector pesquero y todo lo que conlleva a su alrededor. Pero más importante es todavía para la salud de los españoles, el consumir menos pescado. Vamos a hablar con una persona, bueno, pues que es una de las personas que mejor defiende el sector pesquero español, no solo en nuestro país, sino en todos los foros internacionales y sobre todo en Bruselas, que es donde hay que pelearse. Es una persona que siempre nos dice, para ser feliz hay que comer pescado y marisco. Les he dado un dato que ahora ya todo el mundo sabe que estoy hablando de Javier Garat, que es nuestro mejor, yo diría nuestro máximo y mejor representante del sector pesquero de nuestro país. Don Javier Garat, buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por esas amables palabras. Las que te mereces, no, menos de las que te mereces, porque te mereces más. Pero bueno, vamos a dejarlo aparte. Hace unos días estabas en Bruselas, pero ahora estás en un paraíso, ¿no? Sí, qué contraste, ¿verdad? Estaba en Bruselas con frío, con lluvia, y ahora ya en la capital del mundo mundial, en el paraíso natural que es Sanlúcar de Barrameda, con 26 grados a media mañana y un sol espléndido. Qué bien. Bueno, pues prometemos a ir todos allí, pero no todos a la vez, sino poco a poco. No os arrepentiréis. Exacto. Javier, hay un tema importante, ¿no? Es que tú siempre has peleado con este tema, que es el tema de la rebaja o la anulación del IVA en el sector pesquero. ¿Cómo ha conseguido este tema tan vital, tan importante, unir a todo el sector? ¿Cómo está ese tema, Javier? Pedro Sánchez, en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, anunció que tenía intención de prorrogar las medidas de reducción o de supresión del IVA hasta junio del 2024 de los alimentos que ellos consideran básicos
para hacer frente al alza de los precios de la cesta de la compra. Bueno, pues esto una vez más ha provocado que prácticamente todo el sector pesquero en su conjunto, desde los armadores y pescadores, las organizaciones como Cepesca, Federación Nacional de Cofradías y la Cooperativa de Armadores de Vigo, ARBI, los procesadores, transformadores, conserveros como Consemar y Anfaco, los mayoristas de pescado, representados por Fenamar, o las pescaderías, los minoristas, representados por Fede Pesca, y también toda la distribución, también agrupados en AECOC, más la acuicultura, por supuesto, también representados por Apromar. Hemos dirigido un escrito conjunto y hemos publicado una nota de prensa en la que pedimos todo el conjunto del sector pesquero al nuevo Ejecutivo que incluya el pescado y marisco en la prórroga de esas medidas, porque no tiene ningún sentido que a estas alturas los productos pesqueros estén fuera de esta lista, que son alimentos que ellos consideran fundamentales, básicos y que merecen esa reducción del IVA. Pero además, Javier, ¿por qué otros países lo pueden hacer y el nuestro no? Es un poco incomprensible. No, el país lo puede hacer, o sea, España, el gobierno de España lo puede hacer, lo puede hacer automáticamente, como han hecho Portugal, que eliminó el IVA de las principales especies consumidas en su país, pero ya lo habían hecho antes países como Malta, Irlanda o el propio Reino Unido, que ahora ya no está en la Unión Europea, pero lo estaba hasta hace poco. Y otros países vecinos pues lo tienen reducido al 4 o 5%. ¿Y por qué España no lo hace? Pues la verdad no es que no lo entendemos, porque las explicaciones que nos dan, desde luego, no son para nada convincentes. La última que nos dieron en su momento fue que como la inflación no había afectado tanto a los productos pesqueros, que no merecía la pena eliminar o reducir el IVA. Y nosotros utilizamos ese mismo mensaje, pero en el sentido contrario. Si estamos viendo cómo el sector pesquero en su conjunto, todos los eslabones de la cadena comercial, han hecho un esfuerzo importante a costa de sus márgenes para conseguir que el IPC, que la inflación de los productos pesqueros no haya sido tan alta, es decir, que no hayan subido tanto los precios como en el resto de los alimentos, y el dato está ahí, en el índice de precios al consumo que se publicó la semana pasada, se veía como la subida anual de los alimentos estaba en torno al 9,5%. En nuestro caso, llevamos más de 18 meses consecutivos siendo los alimentos que menos han incrementado su precio. Y por poner un ejemplo, el pescado fresco se ha encarecido un 7,1%, que significan 4 puntos menos porcentuales que hace apenas un año. Y, por supuesto, por debajo de la media del IPC. Bueno, pues todo esto, como decía, es a costa del margen de las distintas empresas, desde el barco hasta el punto de venta final, o la acuicultura al punto de venta final. Y eso, en vez de premiarnos y aplaudirnos y darnos una medida que yo creo que sería muy buena para los consumidores, al revés, nos castigan y nos dejan como estábamos. Francamente, no tiene ningún sentido. Y esto, yo creo que lo más importante, va en perjuicio de la salud de los consumidores españoles, que desgraciadamente nos estamos alejando de la dieta mediterránea, de la dieta atlántica, y que, bueno, hay un informe de la consultora Cariotipo que fue realizado con el apoyo de la COE, de la Confederación de Empresarios, y de la Fundación Española del Corazón, que nos dice un dato pues relevante, y es que la mala alimentación le cuesta al Sistema Nacional de Salud unos 14.300 millones de euros al año. Es decir, un 19,3% del total de gasto sanitario público español. Mi pregunta es, ¿cuánto se podría reducir este coste sanitario si los españoles lleváramos una alimentación saludable, como solíamos hacer, con un gran contenido de pescados y mariscos, y que gracias a eso se pudieran prevenir un montón de enfermedades relacionadas con la obesidad, sobrepeso, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades cerebrales, con enfermedades de la piel, con enfermedades de las articulaciones, con enfermedades de la visión, con enfermedades de la sangre, con enfermedades relacionadas con el cáncer, que está demostrado científica y médicamente que el consumo de pescados y mariscos, 2 o 3 raciones a la semana, previene todas esas enfermedades. Estamos hablando de que previene un 70% de muerte súbita. Estamos hablando de reducción de infartos también de cifras en torno a 25 o 30%.
por el consumo de pescados y mariscos. Bueno, pues esto es algo que debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez y al gobierno y rápidamente, urgentemente, deberían eliminarnos el IVA, porque saldría ganando desde luego toda la sociedad española. Hablando de salud, la verdad es que escuchándote nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que se reduzca el consumo del pescado. Y nos preocupa por dos cosas. Uno, por el sector, porque para eso están trabajando miles de personas. Y otra, sobre todo, por la salud de todos los españoles. Porque lo has explicado muy bien. Si no consumimos pescado o reducimos el consumo de pescado y marisco, afecta directamente a nuestra salud. Y es importante. Le voy a dar una buena noticia a Javier Gará, porque como se preocupa tanto de que consumamos pescado y marisco por nuestra salud, y eso hay que agradecérselo. Hace unos días he hablado con una persona que es la persona más longeva del mundo, y está en España y está concretamente en Gerona. Se llama María Brañas y ha cumplido 115 años. 115 años. Y yo le pregunté, la última entrevista, entre otras muchas cosas, además estuvimos hablando del Titanic y todas esas cosas, bien, y le pregunté, ¿por qué? ¿Cómo se puede llegar? Y me dijo, hombre, entre otras cosas, le voy a decir un secreto. A mí me gusta mucho comer pescado y como mucho pescado. Y dije, hombre, esto que estoy escuchando le va a encantar a Javier Gará. ¿Es así? Sin duda. Y mira, me alegra mucho conocer esa anécdota, que no la conocía, pero también te digo una cosa, Jesús, no me sorprende, porque si nos fijamos en el mundo, quiénes son los ciudadanos, el país más longevo del mundo, el primero en la lista es Japón. Grandes consumidores de pescados y mariscos, de hecho son los números 1 en consumo. Pero es que le seguimos los españoles, que estamos en segundo o en tercer puesto, porque la pesca, la dieta pesco-mediterránea, como ya se conoce en Estados Unidos, la dieta mediterránea, por el gran contenido de pescados y mariscos en la dieta, hace, o ha hecho a lo largo de la historia, que hayamos ido avanzando en puestos hacia la longevidad. Y de hecho, los expertos en la materia dicen que si nosotros siguiéramos con la dieta pesco-mediterránea, en apenas unos años íbamos a superar a Japón. El problema es que como se ha roto esa tendencia y cada vez comemos más porquería en España, hemos sustituido estos pescados y mariscos por otros alimentos mucho menos saludables. De hecho, el dato preocupante de caída del consumo de pescados y mariscos en hogares en un 31,91% en los últimos 10 años, pues así pues lo revelan. Pues claro, eso está haciendo que la situación cambie y posiblemente, si seguimos esta tendencia negativa, esas predicciones que nos hacían los médicos y científicos de que seríamos el país más longevo del mundo, posiblemente no ocurra, no llegue a ser una realidad, porque bajaremos puestos por la falta de consumo de pescado y marisco. Por eso es tan importante darle la vuelta a la situación, promocionar el consumo, motivar a los consumidores para que vuelvan a enamorarse del consumo de pescados y mariscos, y por eso es importantísimo que el nuevo gobierno recién salido de la investidura, definitivamente elimine el IVA de los productos pesqueros y apueste por una fiscalidad saludable para promover la alimentación saludable. Serán todos los españoles los que salgan ganando con esta medida. Javier Gará, que tanto defiende a nuestra pesca y defiende también a la capital mundial, del mundo mundial, que es Sanlúcar de Barrameda. ¿Dónde está la calle Javier Gará en Sanlúcar? La calle Javier Gará no existe, ¿no? pero tampoco existe y debería existir la de Juan Gará Tojeda, que fue mi padre, que ya falleció, y que fue alcalde de Sanlúcar en una época importante aquí en nuestra ciudad, y que hizo muchísimos cambios estructurales de infraestructura que luego hicieron que Sanlúcar sea lo que es hoy en día, y sorprendentemente no tiene ningún reconocimiento, ninguna calle ni nada. Pues fatal, mira, y aprovecho esta entrevista para hacer un llamamiento a las autoridades actuales
para que le pongan esa calle, que desde luego se lo merece. Las personas, ya cada vez menos, porque mi padre ya falleció y la gente de su quinta pues ya tendría 80 y tantos años largos, ¿no? Pero todos los que me ven de esa época y a lo largo de mi vida me han dicho que ha sido uno de los mejores alcaldes de los últimos 100 años, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que merecería un reconocimiento. Qué bien, qué bien. Pues nos unimos a esa propuesta y además lo hablaremos directamente con la alcaldesa para hacerle directamente y personalmente esta propuesta que a nosotros de verdad nos parece justa. Estupendo. Además, esa entrevista con la alcaldesa pues también pues está enamorada del sector pesquero de Sanlúcar. Sanlúcar es el segundo puerto más importante de Andalucía y seguro que le encantará hablar contigo. Perfecto. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un fuerte abrazo y disfrutar comiendo pescados y mariscos esta semana, que seréis más felices. Así lo haremos. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en esta singladura, la número ya 6276 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Y vamos a tocar un tema que a mí, la verdad es que me gusta mucho, que son esas personas que escriben lo que piensa y lo que le marca su corazón. En este caso vamos a hablar de El Galeón de Manila. Su autor es Rafael Codes. Rafael Codes, que no tiene nada que ver con la mar, me parece que funcionario de la Hacienda Pública, es abogado. Entonces, ¿por qué escribe sobre temas de la mar? Rafael Codes, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de hablar del Galeón. Bueno, lo primero que quería decir es que, el libro lo he escrito yo junto a Silvia Ribelles, que también es importante mencionar su aportación. Y luego, ¿por qué? Me estás preguntando por qué escribimos el libro. Bien, pues Silvia y yo nos dimos cuenta pues que este es un episodio absolutamente desconocido, porque el imaginario colectivo de los españoles está grabado a fuego una historia que fue realmente escrita en el siglo XIX por los ingleses y los franceses. Y en esta historia que escribieron los ingleses y franceses, que es la historia que hemos conocido nosotros, pues evidentemente ellos marcaron aquellos hechos en los que tenían protagonismo y opacaron todo lo que había sucedido antes de que ellos, siglo XVIII, siglo XIX, empezaran empezaran a coger vuelo. Y entre esos episodios que ocultaron fue algo tan trascendental como es el Galeón de Manila. Porque el Galeón de Manila no es historia de España, es historia del mundo. El Galeón de Manila transformó el mundo. El Galeón de Manila, por si alguien de los que escuchan no sabe muy bien claramente lo que es, el Galeón de Manila en realidad fue una ruta comercial que estableció la corona española y que unía Manila con el puerto mexicano de Acapulco. Era, ya que estamos en un programa pesquero, vamos a hablar un poco de mar, era la ruta marítima más larga del mundo sin pisar tierra. 15.000 kilómetros de mar, llegando hasta el paralelo 39, 6 meses de navegación se tardaba ir de Manila a Acapulco, en un viaje terrible, en un viaje sujeto como decía un viajero del siglo XVIII, Gemelli, que escribió una crónica de su viaje en el Galeón, a veces en un clima a veces templado, a veces gélido, a veces cálido, soportando todo tipo de insectos, y como decía él, en una travesía capaz de quebrar a un hombre de acero. O sea, el Galeón de Manila no era el nombre de un barco. No, ese es un detalle muy interesante. El Galeón de Manila venía a ser como si hablaba antes del Expreso de Córdoba, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad hace referencia a una ruta. El Galeón no fue un barco, fueron en realidad 108 barcos en los 250 años que duró la ruta, y que tan solo el vapor acabaría con la ruta, porque la ruta seguía los vientos elípticos que habían en el Atlántico y que también en el Pacífico. Y fueron 108 barcos, como digo, y ni siquiera fueron galeones todos. Empezaron siendo naos, luego galeones, a partir del 18 ya fueron navíos, fragatas. Es decir, conforme fue evolucionando la técnica de navegación, fue cambiando el barco que hacía de, entre comillas, galeón. Pero sigue conservando el nombre. Yo me imagino que en esas travesías tan largas tuvo que haber muchos accidentes, ¿no? Pues bueno, fue una igual que la carrera de Indias fue muy exitosa, la ruta del Galeón fue muy exitosa también. El 86% de los viajes llegaron a puerto felizmente. Tan solo hubo 26 naufragios y, muy interesante, solo 4 apresamientos por piratas ingleses.
en 250 años, lo cual pues dice mucho de la capacidad organizativa y del conocimiento de navegación que tenía aquella España del siglo XVI, XVII y XVIII. Pero, ¿y esa ruta de los galeones era controlada por los españoles? El Pacífico fue llamado durante 200 años el lago español. No había más que el único poder que había en España hasta el siglo XVIII en el Pacífico fue España. De hecho, desde que pasa el primer barco español, que es la expedición de Magallanes-Elcano, hasta que pasa el siguiente, que es Drake, pasarían 60 años. O sea, el primer barco que no fue español después de que llegaron los españoles tardó 60 años en llegar. Caramba. El Pacífico, aunque parezca increíble, el lago español, sí. Por lo que has dicho antes, había piratas en esa zona también. Bueno, piratas siempre hubo, pero pasaba un poco como la carrera de Indias. O sea, los piratas realmente solo estuvieron... O sea, ellos no estaban durante la travesía. Durante la travesía, como se dice, durante muchos años, el único enemigo del galeón fue el propio océano Pacífico. Los piratas... De hecho, los 4 apresamientos, dos se producen en México, cerca de Acapulco, y 2 se producen en Filipinas. Porque, claro, el navegar por el Pacífico no estaba al alcance de cualquiera. Prácticamente solo España navegaba por el Pacífico. Y luego, pues lo importante del galeón, aparte de la ruta, decimos que el galeón cambió el mundo, pero ¿por qué cambió el mundo? Pues el galeón introdujo una inmensa cantidad de plata española en China a cambio de chinerías. Esto produjo un intercambio mundial de productos chinos. Por primera vez todo el mundo se habla de la primera globalización, ya que por primera vez los cuatro grandes océanos estaban conectados y eran navegables en ambas direcciones y se producían intercambios pues, de ideas, de mercancías, de cultivos, de cultura. China tuvo una revolución económica a raíz de la llegada de la plata, luego tuvo una revolución agrícola a raíz de todos los productos americanos que llegaron a China, pero fue un viaje de doble dirección también, y hay muchas cosas que aquí en España debemos al galeón y no lo sabemos. Por ejemplo, aparte del famoso galeón de Mantón de Manila, que eso parece más obvio, por ejemplo, el abanico flamenco también es chino. Sí. Y, por ejemplo, cuando un inglés va a tomar el té se cultivaba en China hace 3.000 años, el té vino con el galeón de Manila. Cuando un marroquí se pone a infusionar el té en esas teteras metálicas tan grandes que tienen, esa tetera es una evolución de la tetera china que llegó también a partir del siglo XVII, con el galeón de Manila. Pero es que cosas tan españolas como, por ejemplo, el báculo y la mitra de San Fermín, aquella que se encomiendan los mozos cuando van a correr los toros, ese báculo y esa mitra se hicieron en Cantón, porque China en aquel momento era la primera economía del mundo y era capaz de producir bienes de una grandísima calidad a un precio bajo. Entonces, se dio mucho el hecho de que indianos que estaban en la Nueva España querían agradecer a su pueblo de origen, a su ciudad de origen, pues la suerte que habían tenido de progresar económicamente en Nueva España, de forma que querían ofrendar algo, y en este caso, pues Felipe de Iriarte, un navarro que había hecho fortuna en México, decidió ofrendar al patrón de su ciudad, y dice, ¿y quién me puede a mí hacer algo de mucha calidad y a buen precio? Los chinos. De forma que ese quien lo puede ver en internet quien quiera, es una maravilla de la orfebrería, de la platería barroca. Ese báculo y esa mitra de San Fermín pues se hicieron en Cantón, que era pues como a día de hoy lo mismo que en Amazon. Decimos, ¿quién me manda este producto que esté bien de calidad y al mejor precio? China. Pues en aquel momento, aunque parece increíble, ya existía el Amazon del barroco. No, que hay muchas cosas que nos parecen que son propias de la actualidad, pero que en realidad ya existían en el siglo XVI. Qué bien lo estamos pasando, estamos aprendiendo cosas fantásticas. Rafael Codes, ¿dónde nació? Pues yo nací en Barcelona. Me nacieron, como decía el poeta, porque mi padre estuvo trabajando un año allí, nací y me fui. O sea, con lo cual yo de Barcelona no tengo ni el más mínimo recuerdo. Yo me crié en Valencia capital. Bueno, también es provincia marítima. ¿Cuándo sí. recuerda haber visto la mar por vez primera?
Pues yo, como valenciano, no recuerdo haber visto la mar por primera, claro. El mar forma parte de mi vida desde que nací, claro. Y el salitre, la brisa, para mí forman parte. He navegado mucho también en vela ligera, sí. Y claro, para mí el mar es fundamental en mi vida. Forma parte de mi infancia y de mi vida, aunque ahora viva en Madrid. Ya. El galeón de Manila está en las librerías ya, sí. Sí, por supuesto. El galeón de Manila se puede comprar en cualquier librería. Si no lo tuvieran allí, se puede encargar en Amazon y se puede. Es un libro editado por la editorial Everest. Es un libro muy asequible, son solo 13 euros y es un libro que lo que hemos querido es historia, estrictamente historia, pero historia relatada. O sea, no hemos querido hacer un libro de ensayo histórico, sino un libro que tuviera un valor añadido de forma que fuera muy entretenido. Porque el acceso a la historia, el 95% de las personas no leen libros de historia, sino su conocimiento le viene por los medios de comunicación y sobre todo por los canales de entretenimiento. Entonces, pues esto ya lo tenían muy claro los romanos, que parece que los romanos, menos la electricidad, lo han inventado todo. Pues ellos ya tenían claro, Horacio, el poeta romano, ya decía que la cultura tenía que ser prodesse et delectare, tenía que ser entretenida, pero al mismo tiempo enseñar, tener este carácter bivalente. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. O sea, son 10 relatos que cuentan diferentes periodos históricos del galeón, desde el descubrimiento de la ruta por Urdaneta, allá en lo que se llamó el tornaviaje, hasta el final del galeón. O sea, recorremos pues los 250 años de galeón en 10 relatos históricos. ¿Quién descubrió la ruta? Urdaneta, Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta sería vasco, ¿no? ¿O no? Andrés de Urdaneta es un personajazo de la historia de España. Hay tres rutas fundamentales en la historia de la humanidad. 3 viajes. El viaje de Colón I, el viaje de Magallanes Elcano II y el tercero, el viaje de Urdaneta. Porque el problema que había en el Pacífico es que ellos sabían ir de Acapulco a Manila era muy fácil, pero no sabían volver. Porque ellos sabían que tenía que haber un movimiento elíptico, igual que existen los vientos, como sabemos, los vientos en el Atlántico tienen esa forma elíptica. O sea, producido porque se llama el efecto Coriolis los vientos fríos del polo bajan hasta el Ecuador, allí se calientan y por el efecto de la rotación de la Tierra describen una elipse, de forma que cuando la flota de Indias iba a América tenía que salir de Cádiz, bajar hasta Canarias y llegar hasta las pequeñas Antillas en línea recta, pero la vuelta había que subir a Cuba y volver por las Azores, haciendo una gran elipse. Por lógica, si esto pasaba en el Atlántico, pasaría en el Pacífico, correcto. Pero en el Pacífico había algo más, y eran los monzones. Los monzones, las estaciones monzónicas de invierno y de verano, que hacen que los vientos en el mar de China soplen en dirección opuesta en función del monzón de invierno o el monzón de verano. Urdaneta era un chaval que con 17 años se embarcó en la segunda expedición que fue a las Islas de la Especiería. La primera fue la de Magallanes Elcano, y en la segunda fue Urdaneta, vasco, como dices tú. Se enroló con 17 años y pasó 9 años en las Molucas, que es en las Islas de la Especiería, en una guerra absolutamente desesperada y desconocida contra los portugueses, donde pequeños grupos de portugueses y de españoles se enfrentaban en batallas navales con canoas, donde en la proa de la canoa iba un español o un portugués con un arcabuz y detrás iban los indígenas remando, asaltos de fortalezas, en fin, luchando desesperadamente los españoles, porque los españoles eran un grupo mucho más pequeño que los portugueses, que además tenían abastecimiento constante al tener ya sus puntos en Malaca y en el sur de Asia. Los españoles estaban solos. Y ese Urdaneta, que por fin volvió, regresó cuando el Carlos V vendió el Maluco a las islas de las Molucas a Portugal. Regresó con algo más valioso que el oro en aquella época, que era la información. Urdaneta era una persona muy inteligente y había comprendido perfectamente el sistema de los monzones, porque él era un gran navegante, además, y había navegado mucho con los indígenas. De manera que durante 60 años estuvo intentando regresar, encontrar el tornaviaje. Se hicieron 5 intentos de tornaviaje, hasta que por fin Urdaneta era monje. Urdaneta de todas estas era monje. No sé si me estoy enrollando mucho con Urdaneta, pero
Urdaneta de Aramón había decidido, Urdaneta volvió a la península, se volvió a Nuevo México, fue funcionario virreinal y decidió finalmente abandonar la vida pública e ingresar en un convento. Pero claro, él era una persona muy inteligente, con mucho conocimiento, y el virrey tenía contacto con el virrey. Y el virrey, como decimos, hacía 40 años que se había intentado el primer tornaviaje, y luego vendrían 5 intentos más, en total 6 fracasados. El virrey seguía intentando establecer aquella ruta que uniera por fin Asia con América, para poder comerciar con Asia, que es al fin y al cabo el objetivo número 1 de Colón. O sea, cuando Colón parte, o sea, llevábamos 100 años intentándolo. Cuando Colón parte no busca descubrir nuevas tierras, busca llegar a Asia. Y de hecho Colón muere asegurando que había llegado a Asia. O sea, la importancia del descubrimiento de Colón fue visto después, pero para él lo importante era llegar a Asia. El viaje de Magallanes no partió buscando dar la vuelta al mundo, partió llegar a Asia. Bueno, pues el virrey seguía intentando que Asia quedara unida con América por fin para poder establecer ese comercio. Y Urdaneta, en sus charlas, le dijo que él sería capaz de regresar desde Filipinas no con un barco, sino con una carreta. Entonces, el virrey escribió a Felipe II y le dice: mira, que aquí tengo a uno que dice que él es capaz, de atravesar el Pacífico. Y entonces Urdaneta, que en ese momento era maestro de novicios del convento de San Agustín en la Ciudad de México, recibe una carta de Felipe II, en la cual le explica que está deseando montar una nueva expedición, que ya lo ha hablado con el virrey, y la carta concluye diciéndole: devoto padre fray Andrés de Urdaneta, yo vos ruego y encargo que vayáis en las naves que han de ir al poniente. El poniente se refiere, lógicamente, a Filipinas. Y este detalle a mí me parece sobrecogedor, porque vos ruego, o sea, el emperador del mundo le está rogando a un simple fraile. Y Urdaneta, pues con su servicio del deber, Urdaneta ya era mayor, tenía 59 años cuando embarca, pero con su servicio, con su concepto del deber, finalmente embarca, acompaña a Legazpi y nada, llegan a Cebú, a las Islas Filipinas, y al mes, porque el objetivo número 1 era conseguir este tornaviaje, al mes Urdaneta partirá con una nao y logrará el tornaviaje en 4 meses, que es un récord prácticamente, porque a partir de entonces se hizo básicamente en 6 meses el tornaviaje. Y esta es la historia del gran marino Urdaneta. Rafa, qué grandes marinos ha dado este país, ¿verdad? Pues sí, y muchos de ellos vascos. Sí, muchísimos ¿verdad? vascos. Sí, es verdad. Bueno, y alguno extremeño, cacereño también han salido por ahí. Sí, pero hubo mucho tiempo que España era absolutamente la luz en el mundo de la navegación. O sea, se dice que Europa aprendió a navegar con los tratados de navegación españoles. De hecho, cuando Drake da la vuelta al mundo 40 años después que Magallanes, lo hizo utilizando mapas españoles y lo hizo con pilotos españoles secuestrados que le fueron mostrando el camino. Pero bueno, podemos decir más. O sea, cuando en el siglo XVIII Inglaterra hay un momento que ocupa La Habana y Manila. Y durante esa ocupación, el gobernador inglés, que se llamaba Dalrymple, acude al monasterio de San Pablo, donde tenían los españoles toda la cartografía del Pacífico, que habían acumulado desde Urdaneta. Estamos hablando de 200 años de expediciones españolas por el Pacífico. Ahí estaba cartografiado todo el Pacífico. Cuando retornan Manila a España, Dalrymple regresa a Inglaterra, pero trae todo el conocimiento del Pacífico y quiere organizar una expedición para descubrir el Pacífico de nuevo. Es decir, volver a redescubrir todo lo que habían descubierto los españoles, bautizándolo y fingiendo que eran ellos los que lo estaban descubriendo, porque esos mapas eran secretos, toda esa información era ultra secreta. De hecho, en Sevilla había una cosa que se llamaba el Padrón Real, que era un mapa enorme que había en una pared donde se iban poniendo todos los descubrimientos geográficos. Era altísimo secreto. Bueno, pues cuando Dalrymple vuelve a Inglaterra y propone eso, el almirantazgo inglés les dice que me parece una idea buenísima, pero
que no lo puede dirigir, no puede ser él quien vaya en el barco descubriendo el Pacífico, porque ha estado en Manila y va a quedar muy descarado. Y entonces buscan a un joven oficial desconocido de la Armada inglesa, joven oficial que pasará a la historia porque es James Cook, el que supuestamente descubrió el Tahití, descubrió millones de cosas, Cook. Descubrió las Hawái, descubrió todo. Cook. Rafael Codes, la verdad es que es un placer escucharte. Yo quiero agradecerte de verdad que hayas compartido con los oyentes de la Radio de la Mar tus conocimientos, y bueno, volveremos a llamarte seguro, porque bueno, pues nos gusta escucharte y que nos cuentes esas historias verdaderas del mundo de la mar. Gracias, Rafael. Pues muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a todos los hombres y mujeres, que seguramente que también habrá, de la mar. Esos que están día a día luchando por sacar adelante su familia, su trabajo y llevar pues un poco la bandera de España también por el mar todavía hoy. Muchas gracias. Gracias, un abrazo fuerte. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Tal como les prometimos la pasada semana, volvemos a conectar con Nautier Global y con su director, Dani Molero, para conocer qué es lo que pasa en el mundo de la mar, de la mercante, de los puertos, en todo lo relacionado con la mar. Dani Molero, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí, iniciando la semana con ganas y con fuerza. Muy bien. ¿Qué es la actualidad que tiene ahora en sus primeras páginas Nautier Global? Pues mira, estos últimos días han habido varias noticias que yo creo que han sido bastante interesantes para el sector marítimo portuario. Una de ellas hace referencia, por ejemplo, a la náutica de recreo. Y es que la patronal europea, ICOMIA, donde está dentro la Asociación Española ANEN, ha realizado un completo estudio para analizar qué alternativas hay para descarbonizar el sector de las embarcaciones de recreo. Cuando dicen descarbonizar, ¿qué es lo que están diciendo? Intentar, entre otras cosas, mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero que emiten, en este caso, serían las embarcaciones de recreo. Claro, siempre hay que pensar que el mundo de la náutica representa muy poco de las emisiones mundiales, apenas un 0,1%. Pero siempre se tiene que tener en cuenta pues combustibles alternativos u otros métodos, otros modelos de combustión para poder mejorar a nuestro planeta, en suma. ¿Y eso qué significa, Dani? ¿Que van a cambiar los motores? ¿Que ya no se consumirá gasoil? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es una mezcla de todo. Yo creo que hay muchas empresas, muchos astilleros navales, muchos ingenieros que están ya trabajando en unos nuevos tipos de motores, ya sea eléctricos o ya sea con la utilización de combustibles alternativos a los combustibles de origen de petróleo. Ahora está en los grandes buques de marina mercante el gas natural licuado, por ejemplo, pero no deja de ser un combustible fósil también. Entonces se están estudiando muchas alternativas. Lo que pasa es que esto es un proceso que suele ir lento porque la tecnología no avanza tanto como avanza la legislación en este sentido, y es una cosa que es problemática para muchos. En España tenemos mucha flota de recreo. En España yo creo recordar, ahora hablo de memoria, que debe ser la cuarta flota de recreo a nivel europeo. En Francia, por ejemplo, son mucho más amantes de navegación de recreo, por ejemplo. Pero ahí estamos. Yo creo recordar que los últimos datos de la patronal española, ANEN, decían que las matriculaciones estaban creciendo este año, después de haber empezado el año con unos titubeos que eran lógicos también por los acontecimientos bélicos en Ucrania y Rusia. Dani, hablamos de los motores, del medio ambiente, de la conservación, tal, pero a mí cuando hablamos de la náutica deportiva, me entra una sensación agridulce, porque ¿quién controla la seguridad de esos barcos? Porque
Ahí va el que lleva el timón, pues no sabemos ni si tiene carnet, ni si tiene título, lleva a bordo mujeres, niños o lo que sea, y eso está controlado, hay responsabilidad, porque yo conozco varios casos. Yo creo que sí, que está controlado, lo que pasa que sí que es verdad que hay cierto tipo de embarcación de recreo, sobre todo las motos náuticas, que no es necesario tener una titulación explícita para poder pilotarlas. En cambio, los buques, sea la eslora que sea, sí que existen diferentes títulos que te los otorga la propia Administración Marítima Española, en este caso la Dirección General de Marina Mercante, para poder ejercer. Y en cuanto a la seguridad, tenemos un fantástico equipo de salvamento marítimo que fundamentalmente se dedica a la náutica de recreo, sobre todo en verano. Y después, este mismo verano y el año pasado también, desde la Dirección General de Marina Mercante se emitieron diferentes anuncios, diferentes avisos a todos los usuarios de la náutica, porque el turismo náutico está creciendo mucho en España, para tener en cuenta los temas de seguridad, que también comportan, evidentemente, tener en regla las embarcaciones que se usen, tanto para las que son propias como las que son de turismo náutico, que cada vez está más en auge también. Yo te cuento dos experiencias que he tenido, que dos conocidos o amigos que me han invitado a ir a sus barcos y tal, y uno no tenía ni idea de cómo funcionaba la radio, dice que no la había encendido nunca, y otro no tenía ni idea de dónde estaban los chalecos salvavidas. Claro, es que navegar así, y íbamos en el primer barco, yo calculo que íbamos 10 o 12 personas. Y claro, es que por eso te preguntaba quién controla esto. Hombre, yo creo que siempre hay excepciones en negativo. En este caso me estás hablando de un par de experiencias negativas, pero generalmente el que es el patrón de la embarcación o los usuarios, en caso de que sea alquilada, tienen que saber perfectamente cómo funcionan las embarcaciones, dónde están los sistemas de seguridad. Tienen que saber utilizar, porque para eso hacen los cursos también, tienen que saber utilizar desde la radio al GPS. E incluso si hablamos de embarcaciones que no tengan servicios de GPS, tienen que saber utilizar un sextante, por ejemplo, como hacen los marinos desde hace muchos siglos. ¿Pero tú crees que alguien de la náutica de recreo sabe manejar el sextante? Hombre, hay mucha gente que sí, evidentemente hay muchos que no, pero hay mucha gente que tiene que saber utilizarlo y saber hacer los cálculos trigonométricos para poder navegar. Que eso es un esencial. Es como si me dices un conductor de una persona que esté conduciendo un coche que no tenga el carnet. Claro, siempre hay personas que son así, de salvajes, por decirlo de alguna manera, porque esto es una salvajada y estás atentando contra tu propia vida y contra los usuarios que puedas llevar, claro. Y contra el resto de la población también. Yo, los exámenes que se hacen para capitanear barcos de recreo, yo no creo que se pregunte a nadie por el tema del sextante. Yo por lo menos... No, el tema del sextante seguro que no, pero hay muchas escuelas náuticas en España que lo enseñan. Eso sí. O sea, que si lo enseñan lo tienen que como mínimo saber. Otra cosa es que después en la memoria se pueda quedar, pero... los capitanes de marina mercante, por ejemplo, están obligados a conocerlo. Claro, hombre. Claro, yo es que estoy hablando de los de recreo, claro. Pero, ¿y los de recreo tendrían que llevar sextante? No, porque las embarcaciones de recreo son precisamente para esto. La propia palabra lo dice, de recreo. O las embarcaciones deportivas, que son también más o menos similares. Claro, ahora con todos los equipos técnicos que existen en la actualidad, con toda la tecnología que existe en la actualidad, los sextantes han quedado un poquito anticuados, por así decirlo. Vamos a ver, Dani, ¿qué otras noticias estáis ahora encima de ellas en Naucher Global? Mira, hay una noticia que salió hace pocos días también, que hemos estado muy encima, que es la nota que han recibido los servicios portuarios llamados técnico-náuticos, fundamentalmente los de practicaje
remolque y amarre y desamarre en los puertos españoles. Esto se hace por encargo de Puertos del Estado como organismo rector y en el marco de un observatorio permanente del mercado de los servicios portuarios. En este sentido, la consultora KPMG ha sido la encargada de realizar un informe en la que la nota media de los servicios náuticos que te he comentado, practicaje, remolque y amarre y desamarre, ha sido de un notable. Así que funciona muy bien. Y los capitanes, consignatarios, etcétera, están bastante contentos con cómo se está realizando esa tarea en España. Ah, qué bien. Hombre, esa es una buena noticia, sí. Sin duda, es una noticia muy buena. ¿De qué más estáis hablando en Naucher Global? Hay un tema que, mira, con las elecciones a la presidencia del gobierno y el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, hubo un tema que estuvo muy en boca de muchos sectores dentro del sistema portuario español, que fue la gobernanza del propio sistema portuario. Claro, en la negociación, por ejemplo, entre PSOE y Esquerra Republicana para el traspaso de la red de cercanías, había mucha gente en el sector portuario marítimo que se preguntaba por el sistema de gobernanza de los puertos españoles. Claro, aquí hay que tener en cuenta dos factores y se pone encima de la mesa sobre todo la centralización, la sobredimensión de este sistema portuario o su politización, y además que la gestión global se tenga que llevar siempre desde Puertos del Estado, cuando en países del entorno la gestión la realizan desde la cercanía, desde la propia mancomunidad, desde las zonas más locales. Claro, es una cuestión que está muy de moda ahora mismo y que seguramente en esta legislatura, que veremos cómo finaliza, habrá nuevas noticias sobre intentos de traspasos de puertos de interés general hacia las autonomías. Pero ¿y eso es para ti? ¿Son buenas noticias o malas? Hombre, para mí, mi opinión personal es que el sistema sí que es verdad que está sobredimensionado. Teniendo en cuenta, por ejemplo, los sistemas del entorno. Claro, en España existen un total de 28 autoridades portuarias, muchas de ellas que están a pocas millas de distancia. En Galicia, que conoces bien, por ejemplo, está Marín, está Vigo, está... Bueno, hay varios puertos, uno al lado de otro. Claro, en Bélgica, por ejemplo, no hace tanto se juntaron los puertos de Amberes y Brujas. En Italia se juntaron muchas autoridades portuarias y en lugar de haber 46 puertos, ahora creo que hay 9 autoridades portuarias. España sigue siendo la diferente en este aspecto. Claro, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque una centralización en puertos del Estado permite naturalizar un poquito la situación también, pero hay gente que se queja, evidentemente. Pues ya lo saben nuestros oyentes de Onda Pesquera, la radio de la mar, que si quieren estar al minuto informados de todo lo que sucede en la marina mercante, en los puertos en general, en la mar, nada, solo tienen que entrar www.naucherglobal.com.es. Naucher.com. Pues Dani, muchísimas gracias. A ti, Jesús, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Estamos llegando ya al final de nuestra singladura. Ya tenemos al alcance de la vista el puerto donde atracaremos el barco, este buque informativo, hasta el próximo lunes, en que volveremos a estar con ustedes. Y como siempre en este momento, antes de tocar tierra, escuchamos al capitán de navío e historiador Eduardo Bernal, que hoy nos habla de un tema muy interesante y también muy de actualidad. Se trata de la piratería. Adelante, Eduardo, cuando quieras. Necesitas la mar, te enseña. Vamos a hablar hoy sobre la piratería. Extraído de la obra Historia de España, volumen 6, América Hispánica, autor Guillermo Céspedes del Castillo. Los primeros asentamientos ibéricos en el Nuevo Mundo vivieron en paz, protegidos de la rapacidad de los europeos por la distancia y por su propia insignificancia inicial. Pero tan pronto como se creó un tráfico regular y valioso, acudieron moscones al punto más débil, el tramo final de la ruta de regreso, que los buques efectuaban ya maltrechos tras el largo periplo y siempre con oro en sus bodegas.
Ya en 1507 el rey de Castilla hubo de despachar 2 carabelas con el objeto de escoltar buques que regresaban a Sevilla. En 1521, y a propósito del comienzo de una de tantas guerras en Europa, los mercaderes de Sevilla se sintieron lo bastante alarmados por posibles ataques franceses como para financiar una escuadra con el mismo objeto. Parte del botín de la conquista de Nueva España fue capturado por un corsario francés en las proximidades de las Islas Azores, cuando era transportado a Sevilla. Tan rica presa exacerbó la codicia de marinos y comerciantes franceses, y la buena nueva se extendería como la pólvora por todos los puertos europeos extranjeros. A partir de entonces, la gran arteria transatlántica de la monarquía española estaba constantemente en peligro. Un peligro triple. El primero surgió del natural deseo de marinos y comerciantes extranjeros por conocer esa ruta, compartirla con los españoles y lucrarse al igual que estos, aspecto que la corona consideró siempre contrabando ilegal y persiguió cuanto pudo y sin contemplaciones, por motivos de interés fiscal y defensa del monopolio establecido. El segundo riesgo fue la piratería, un hecho de la vida diaria de aquella época, cuando un buque había de hallarse siempre dispuesto a luchar o a huir porque le era tan esencial como flotar. La piratería era un negocio de marineros de países pobres quienes atacaban por la misma razón a un atún, a una ballena o a un buque para ganarse la vida. La piratería en el mar, contrapartida del bandidaje en tierra, proporcionaba a las gentes de zonas costeras pobres un medio de participar en los bienes de las zonas ricas. El tercer peligro para la Ruta de la Plata lo constituyeron los frecuentes conflictos en Europa. Desde 1596, cada conflicto bélico en Europa significó en América la llegada de corsarios ansiosos de servir patrióticamente a su rey y de beneficiarse económicamente ellos mismos con ataques a buques y asentamientos castellanos en el Caribe. Corsarios y piratas en esa zona fueron pronto los mismos hombres en los mismos buques. La irrelevante diferencia era que llevasen o no patente de corso, según las circunstancias de guerra o de paz en Europa. Los piratas no respaldados por naciones europeas, aunque sí abastecidos y aún explotados por mercaderes europeos, no pasaron de ser en el Caribe y luego en el Pacífico el sangriento incordio que siempre han sido. Su importancia histórica reside tan solo en haber demostrado al mundo la carencia de defensas eficaces en las Indias. Ello bastó para estimular en el Caribe primero toda clase de ataques y luego verdaderas colonizaciones extranjeras a las que los piratas sirvieron de precursores, carne de cañón y primeros pobladores sucesivamente. Los piratas crecieron en audacia y en número desde principios del siglo XVII, alcanzando notoriedad universal bajo los nombres locales de filibusteros y bucaneros. Aunque después se les ha idealizado como una especie de románticos anarquistas y heroicos aventureros, solo destacaron como ladrones y asesinos de todo cuanto oliera español, siendo pagados con la misma moneda por parte castellana. Mayor importancia adquirieron los corsarios y piratas directamente respaldados por gobiernos y por empresarios europeos. Sus objetivos eran atacar, ocupar y guarnecer permanentemente unos cuantos puertos clave en el Caribe y en el Istmo de Panamá. De haber tenido éxito, habrían dislocado por completo el sistema indiano de comunicaciones, privando al rey de las Españas de su aparato logístico y de buena parte de sus medios financieros para hacer la guerra en Europa. Por otro lado, hubieran abierto las Indias a la explotación económica por parte de los franceses o de los ingleses. Los éxitos de estos agresores consistieron en expediciones de saqueo y logro de botín, pero sin que alcanzasen ninguna ventaja permanente ni territorial ni estratégica, hasta después de 1630. Su resultado más negativo fue que su brutal actuación originase pronto en las Indias una fuerte xenofobia, que desde entonces ha sido el factor quizá más importante en la preservación de una personalidad cultural e histórica hispanoamericana que llegaría a ser muy fuerte y muy bien definida. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Y sin darnos cuenta, ya ha pasado nuestra singladura de hoy. Qué pena. Pero yo creo que ha sido súper interesante todos los temas y sobre todo las personalidades con las que hemos tratado. Volveremos dentro de una semana, de nuevo para navegar durante 1 hora y un poco más con todos vosotros a bordo. Gracias por formar parte de nuestra vida. Toda esta singladura ha sido posible realizarla gracias al excelente trabajo de Begoña Merino y la supervisión de Jorge Álvarez.
Hemos transmitido, con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española. Un día más, y ya van 6.275, les habló, encantado e ilusionado, Jesús Ferreiro. Esto es la Radio de la Mar. Esto es Onda Pesquera. De frente, onda pesquera, vibrando, onda pesquera, contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Radio España, día y noche, Radio España, sintonía.